Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal. Mi nombre es Ludwig Sánchez. Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante y vamos a desmenuzar varios mitos, realidades, ventajas, desventajas de invertir entre Trading MX o Trading USA. ¿Por qué hacemos este video? Es que está inundado las redes sociales, los diferentes medios, los canales de creadores con mucha desinformación, porque precisamente hay mucha gente que tiene cercano un micrófono y comenta cosas y luego ves otro creador y dice cosas completamente distintas, y GBM de alguna forma, digamos, pone los productos al mercado, tiene una GM Academy donde puedes conocer más información al respecto, pero digamos la información va a muy alto nivel. Entonces, para poder tomarte una decisión sí necesitas tener más contexto de las ventajas, desventajas, claridad de comisiones, claridad también de qué conviene más, claridad también de cómo está el tema de los impuestos, que yo creo que es uno de los temas que más han confundido. Entonces, por eso hicimos este video, para tratar de ponerle orden, ponerle rumbo a tu inversión y que no te pierdas en el camino, porque una vez que tú creas tu cuenta en GBM, la primera pregunta, ¿cuál crees que es? Pues, ¿dónde voy a invertir? ¿En qué estrategia? ¿En qué cajón? ¿Pongo mi dinero? ¿Lo hago acá? ¿Lo hago acá? ¿O puedo manejar una estrategia mixta? Que en el caso personal es lo que yo más te recomiendo. Así es que aquí vamos a ver todo esto y más. Quédate, va a ser un video muy edificante, te va a ayudar muchísimo. Así es que, sin más que decir, comenzamos. Querido amigo, para entrar en materia, sabes que GBM tiene 9 de cada 10 cuentas del mercado mexicano. Realmente ha tomado el control de los inversionistas en México, y siempre una vez que tú generas tu cuenta tenemos esa disruptiva que es bastante interesante. Tengo una estrategia en México, una en Trading USA. ¿Qué significa? Hay gente que es nueva, hay gente que todavía no abre su cuenta pero quiere hacerlo, hay gente que invirtió sin conocer pero ya está enrolada en el camino buscando tener un patrimonio, hay gente que tiene mucha experiencia, habemos todo tipo de perfiles, y mucha gente con y sin experiencia nos preguntamos cuál es mejor, cuál conviene más. Y a veces hay tanto ruido, tanta desinformación, que es complicado poder tomar una decisión, porque en sí las variables, las descripciones de cada estrategia, de cada opción, pues la verdad es que no son claras, y por eso estamos aquí para aclararlas. Y ahora, por un lado, podemos invertir en Trading MX, que sabemos que la base, el core de la economía mexicana es el IPC, es el índice de precios y cotizaciones, se compone de 35 empresas. Tú este índice puedes ir a comprar algún ETF como el NAFTA, que le ha ido muy bien este año, entonces es importante que lo sepas, porque la gente siempre ve a Estados Unidos, las Magnificent, empresas escalables tecnológicas, pegarle a una que pum, la rompa. Pero sí es importante tener esa diversificación, y es importante que sepas que en México hay muy buenos productos. Ojo, adicional a esa oferta, 35 empresas, hay muchísimas más que están en el mercado mexicano, pero adicional tenemos un puente, una bendición, que este puente nos permite acceder a mercados globales. Si tú quieres invertir en la bolsa de Nueva York, en Nasdaq, que son las dos más importantes de Estados Unidos, pero si también quieres invertir en Japón, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Singapur, que es muy importante, o en la de Toronto, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque está el Sistema Internacional de Cotizaciones, que ese te permite llegar a acciones globales. Entonces, ya si te das cuenta, el portafolio, el catálogo que tenemos en México, o mejor dicho, que tenemos en Trading MX, es bastante amplio. Si tú te quieres quedar en México, créeme que tienes muchísimas oportunidades y tienes acciones, empresas de todo tipo para que puedas invertir y para que te puedas quedar directamente. Eso está muy bien. Ahora, también por otro lado tenemos Trading USA. Trading USA, es importante que sepas que ahí llegó GBM a un acuerdo con un broker que es muy conocido, que se llama Drive Wealth. Entonces, Drive Wealth lo que hace es directamente llevar toda la gestión del portafolio, y directamente se compra en las bolsas, principalmente las dos bolsas mayoritarias, que es en Nueva York y el Nasdaq, ¿ok? Que es la bolsa, digamos, tecnológica. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar Google, si tú quieres comprar Meta, si tú quieres comprar Netflix, realmente son acciones o productos que encuentras en ambos mercados. Es como si te vas al supermercado y encuentras la manzana en todos lados, pues dices, pues, ¿cuál es la que más me conviene? Checas costo-beneficio, pues la calidad del producto y el precio al que te lo den. Acá es exactamente lo mismo. Pero cuando tú inviertes a través de Trading MX, puedes encontrar estos productos
y de alguna forma digamos que es un espejo de lo que encontrarías en Trading USA. Pero ¿cuáles son las particularidades que te llevarían a tomar una decisión de si invertir acá, invertir en Trading USA o hacer una estrategia mixta que, ojo, es la que yo más recomiendo? Pues de alguna forma son los factores que aquí vamos a ver. El primero de ellos es cuáles son las ventajas de invertir en Trading USA. Las principales ventajas son las siguientes. Primero, hay mayor variedad de activos. Por más que el catálogo de México es gigante, a través del apalancamiento que tienen con el SIC, sí hay un universo importante también que queda afuera. Entonces, a través de Trading USA, tú puedes invertir directamente en activos o productos con mucho mayor variedad, y de alguna forma, pues al tener mayor variedad, encuentras los ETFs apalancados, los sectoriales, los temáticos, también tienes acceso a las empresas más grandes del mundo, tienes comisiones bajas, una regulación fuerte, tienes más herramientas de análisis. Y de alguna forma, ¿cuáles son las principales desventajas que tienes aquí? Las principales desventajas son: una, necesitas declarar las ganancias de forma manual. 2, depósitos internacionales pueden tener un costo. 3, funciona en dólares, que esto puede ser una ventaja y una desventaja. Y 4, es menos intuitivo para principiantes, que tampoco es una herramienta compleja, pero bueno, sí es importante tener estas distinciones, ¿ok? Eso es a nivel muy general, pero ya viéndolo más en el detalle, una de las principales preguntas que me hacen es, ¿por qué invertir nada más en Trading MX si encuentro en Trading USA diferentes precios? Súper importante, buena pregunta, porque sí, muchas veces recordemos que las bolsas americanas tienen mucho mayor liquidez, el volumen que ingresa es bestialmente mayor, así es que podemos encontrar diferencias, porque aunque nosotros compremos a través del SIC, que es un espejo, podemos ver ahí un delay, donde si acá la bolsa americana está con una liquidez o una volatilidad especialmente fuerte, pues obviamente el espejo, con ese delay que tiene, pues va a otra velocidad. Entonces cuando tú entras a checar el precio acá y acá, puedes encontrar una diferencia, una disparidad, y ahí es donde te saca de onda, pues dices, ¿y por qué? ¿Y dónde me conviene? Entonces es importante que sepas que hay ese tipo de diferencias. La segunda es el tipo de cambio. Acuérdate que cuando inviertes en Trading MX, todo lo haces en pesos mexicanos, mientras cuando tú estás invirtiendo en Trading USA, pues lo haces en dólares americanos. Ahí, simplemente por naturaleza, ya tienes una distinción, porque el tipo de cambio va a generar una variable que puede de alguna forma mover un poco los precios. Entonces, esa distinción es mínima, pero sí se alcanza a apreciar en algunos activos financieros, y es importante que la conozcas. Entonces, ahí es una segunda. Una tercera, es importante también porque muchas veces hay activos en México, empresas como Cemex, por ejemplo, América Móvil, que cotiza en México, cotiza en Estados Unidos, tienen diferencias importantes. Nunca vas a ver que la acción se comporta igual. Y ahora chécate el siguiente tabulador, que es una infografía bastante clara para que veas estas dos diferencias que se tienen en el precio, y no son pequeñas diferencias, son abismales por tema de ADR. Entonces, tenemos Cemex. Si lo buscamos en Trading USA, vamos a encontrar un precio de $10.79 por título. Si lo buscamos en México, chécate el equivalente, 19.35 pesos mexicanos. ¿Ah? Es una diferencia abismal. Después tenemos FEMSA, que es Fomento Económico Mexicano. En Estados Unidos vale $95.94 un título, mientras en México vale 182 pesos. Aquí ya no hay tanta diferencia, pero yo lo que he visto mayoritariamente en México es que las acciones tienen un price to earning mucho más bajo. Quiere decir que están más baratas. O están más baratas o están infravaloradas, porque muchas veces pues la gente tiene mucha perspectiva de las empresas gringas tecnológicas, y pues de alguna forma el precio se infla, y es lo que vemos en inteligencia artificial. Se está avanzando, ok, se está haciendo muchas cosas, la visión se ve a largo plazo que es bastante buena, digamos que los fundamentales pintan bien, pero el precio de la acción ya va descontada de aquí a no sé cuántos años, o sea, realmente está sobrevalorada. El price to earning es un indicador que te va a ayudar a tener los pies en la tierra y tomar decisiones para ver si una empresa está cara, está barata, está infravalorada o está sobrevalorada. Ejemplo, hoy en día Nvidia está sobrevalorada. Digamos que los fundamentales están muy bien, se ve que va a seguir creciendo en el largo plazo, creo que es una muy buena apuesta,
hoy por hoy es arriesgado meterle lana allí. Entonces quizá tú te voltees a Trading MX y puedas encontrar una acción, un producto que tenga un price to earning menor. ¿Cuál es el ideal? Yo te diría el ideal que esté entre 10 y 20, 10 y 25. Hay quienes dicen que a partir de 5, pero digamos que ya si está, yo diría de 8 para abajo, el indicador pues lo que te indica es que no hay mucho interés en esa empresa, realmente no le veo mucho hacia dónde crecer, y yo creería que el punto exacto es entre 10 y 20, creo que es el punto de inflexión perfecto para decir, ok, el valor versus utilidad está bajo, pero tiene muy buenos fundamentales, a diferencia si ves tú un price earnings de 30, 40, 50, que ya se considera bastante alto, pues ya realmente estás arriesgando mucho porque está o súper inflada, súper sobrevalorada, o de alguna forma está ya muy cara. Entonces, este indicador te ayuda mucho, y yo he visto que en la Bolsa Mexicana de Valores vas a encontrar en ese sentido y en ese contexto empresas a un mejor precio. Así es que ese es un diferencial menor, pero es importante que te lo comente y para que lo puedas tomar en cuenta. Aterrizando en el ejemplo que vimos previamente, pues por ejemplo, si tú quisieras invertir en América Móvil, pues ¿en qué invertirías? O sea, en México o en Estados Unidos. Seguramente yo creería que invertirías en México porque es más accesible. No es lo mismo pagar 450 pesos a 20 pesos. 20 pesos puedes estar comprando títulos completos. Cada que quieras un refresco, pues te lo limitas y mejor te inviertes en una acción de América Móvil. Mientras directamente en Estados Unidos, pues ya tienes que estirar más. Ese son el tipo de cuestiones que tú tienes que entender para poder tomar una decisión para cierta acción donde te conviene invertir acá. Nada de satanizar, de decir, no, Trading USA no, porque es un relajo, porque ta. No, o sea, yo te diría, mientras conozcas las variables, conozcas cómo se manejan las cuestiones, pues yo te diría, no satanices. Puede ser una excelente opción porque invertir en Trading USA ya vimos que trae mucha liquidez. Cuando hay mucha liquidez, puedes entrar y salir rápido del mercado. ¿Qué ventaja te ofrece eso? Al haber mucha liquidez, cuando tú quieras comprar o cuando tú quieras vender, del otro lado siempre va a haber alguien que te quiera comprar o que te quiera vender. La contraposición, y esto que representa económicamente un spread mucho menor. ¿Por qué? Porque el precio al que tú quieres comprar versus el precio del mercado se va a reducir. Entonces no vas a tener esa disparidad o esa diferencia en mercados que no son tan líquidos, donde tú quieres, no sé, vender una acción que tengas ahí empantanada y la quieres vender a 10 pesos y realmente no hay quien te la quiera comprar, porque el que te la quiere comprar te está ofreciendo 9 pesos. Entonces ya ese spread, pues si te das cuenta, de 10 pesos que tú la quieres vender a 9 pesos que te da el mercado, eso ganas cuando hay mercados con mucha liquidez, que el spread sea menor. Entonces ya tú tomas en consideración, o pago la comisión o no la pago. Ahora vamos a entrar a ese tema de las comisiones. Tema de las comisiones súper importante porque el gancho es Trading MX maneja 0.25. Tú quieres comprar una acción, 0.25. Quieres vender una acción, 0.25. Eso es lo que te cuesta el tema de la comisión de corretaje. Ahora, ¿qué pasa en Trading USA? No existe comisión de corretaje. Quiere decir que tú 0% pagas a la hora de estar comprando y vendiendo. Y lo ves, cuando tú compras un título no te aparece ese split de cuál es la comisión y cuál es el IVA por la comisión. Ahí no lo tienes. Pero de alguna forma sí tienes esos, digamos, costos o comisiones operativas que equivalen a lo mismo, que es un 0.25. Prácticamente por cada dólar que esté invertido, el costo de gestión o el costo operativo es del 0.25%. O sea, si te das cuenta, por comisión de corretaje no lo ves y dices, pues qué atractivo, mejor invierto en Trading USA. Pero cuando tú lo ves de forma indirecta y ya lo analizas, realmente sí te lo están cobrando, pero de alguna forma ya va implícito en el precio y es el costo, digamos, más enfocado al tema operativo por el hecho de estar pues trabajando con un broker extranjero. Así es que de alguna forma ese tema no te lo quitas. Ahora, ¿qué hay referente a los impuestos? El tema de los impuestos es súper interesante
porque de alguna forma si tienes que tributarlos, y si tú inviertes en Trading MX, el impuesto que tienes que pagar es del 10% sobre la ganancia. Acuérdate, 10% sobre la ganancia, tan tan. ¿Cuál es la ventaja o la bendición de invertir en Trading MX o hacerlo en el SIC a través igual de aquí de Trading MX? Es que GBM se encarga de todo el tema de tu constancia fiscal, todo el tema de la declaración, o sea, prácticamente todo el insumo tú ya lo traes. Ellos guardan récord de todo lo que compraste, vendiste, de todo ese historial y al final del día te emiten una constancia. Cuando llegue el tema de la declaración fiscal, simplemente tú lo que haces es en el apartado específico, simplemente tú lo declaras y con eso estás listo. No tienes que hacer ningún cálculo, no te tienes que preocupar por diferencias, simplemente ellos hacen la suma resta, tienes ganancias o pérdidas y ¡pum! Lo ponen directamente en automático, el SAT lo jala y ya simplemente tú lo declaras como parte de tu declaración anual. Hasta allí todo está padrísimo. ¿Qué es lo que pasa y bueno, ya decíamos que es el 10%, ¿no? Sobre las ganancias. Eso es lo que respecta a la ley tributaria de enajenación para acciones dentro de nuestro país. Ya si tú quieres invertir en otro tipo de productos como son las fibras inmobiliarias, etcétera, hay otros activos que tienen otra tributación. Es importante que lo investigues, que lo conozcas, pero bueno, si nos vamos directamente al mercado accionario, tú tienes que pagar ese 10% sobre, nada más sobre las ganancias que tú has tenido sobre ese activo. Si tú compraste en 10 y vendiste en 15, tienes una apreciación de 5 pesos, que es el 50%, y de esos 5 pesos, el 10%, ¿cuánto sería? 0.5. Ese es el equivalente a la ganancia que habría que tributar y lo correspondería entregar o disponer al SAT, ¿ok? Habiendo dicho esto, si nos vamos ahora directamente a Trading USA, completamente cambia toda la historia. Lo primero que tienes que hacer es que hay tributación por dos temas: ganancias o pérdidas de capital, y la otra es por el tema de los dividendos. Son cosas o gestiones distintas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una ganancia de capital, por ejemplo, como veíamos anteriormente, en el caso de México, tú compraste a 10, vendiste a 15, tienes una ganancia del 50%, equivalente a 5 pesos. De esos 5, el 10% es 0.5 y es lo que tienes que tributar. Eso es distinto si tú estás en Estados Unidos. Para empezar, ante las leyes gringas, no importa si tú tienes ganancia de capital, al ser extranjero, tienes la omisión de ese impuesto. Así es que, ante Estados Unidos, estás al tiro, ¿ok? Esa es una. Ahora el otro tema es dividendos. Si tú estás gozando de dividendos en el extranjero, allí sí cambia la regulación, donde dice claramente que los extranjeros tienen que pagar el 30% de intereses. Imagínate, el 30% es bastante. Ojo, aquí es donde entra el formato, el W8BEN, y es literalmente un acuerdo que existe entre gobiernos para que en lugar que tú pagues ese 30%, haya una disminución del 20% y solamente pagues el 10%. Realmente con GBM pues tienes todo a la mano, o sea, realmente ya tienes todo en la plataforma, simplemente hay que llenar, hay que postearlo. El formato, recuerda que tiene una vigencia de 3 años, el formato, recuerda que tiene un costo de $75, pero realmente ya todo está muy automatizado, no vas a tener mayor tema en poder gozar de ese 10%. Tú dejas allá un 10% por concepto de dividendos, por ganancia de capital no dejas nada, pero cuando esos fondos se tienen que declarar en México, es importante que sepas que la ganancia o pérdida de capital no hay como una miscelánea fiscal particular para esto si los fondos vienen del extranjero, simplemente lo que se hace es adicionarlos a tus ingresos, digamos al acumulado, y eso es lo que vas a estar reportando en la declaración fiscal. Tan. Ahora, por el otro lado, los dividendos en México, de alguna forma, como tú ya los pagaste en el extranjero, en México simplemente se acreditan y ya te quitas de bronca. Entonces, si te das cuenta, y vas a tener dos policías, porque tienes que estar al tiro con Estados Unidos, con todo el tema tributario en Estados Unidos, y adicional en México tienes que emitir tu declaración fiscal, y que no necesariamente, ojo, en México es el 10% sobre las ganancias, porque cuando los fondos vienen de fuera, simplemente lo que se dice es que se acumulan a lo que tú tienes
es como un ingreso extra, se suma y ya posteriormente se hace el cálculo del ISR que ya conocemos, el tabulador con un potencial máximo del 35% y se hacen las deducciones correspondientes. ¿Cuál es el mayor quilombo? Sobre todo en el tema de impuestos. No es en sí los montos. El tema complicado es el hecho de que tú tienes que manualmente hacer esto. Porque cuando tú lo haces en México, lo haces a través del SIC, digamos que vienen esas constancias y esas constancias fluyen en automático. Pero cuando tú inviertes en Trading USA, todo eso tú lo tienes que hacer a manita. Sí, tienes ciertos reportes, tienes información que se emite desde DriveWealth, pero de alguna forma tú tienes que llevar ese control de los precios de compra, los precios de venta y sobre todo el tipo de cambio de la foto al momento de comprar, el tipo de cambio de la foto al momento de vender y tener ese control realmente por el producto que estés comprando o vendiendo. Recuerda que mientras tú no vendas no tienes que hacer nada de esto ante el SAT o ante las entidades tributarias en México o en Estados Unidos. No, porque es simplemente hasta que tú estés ejerciendo la venta, que es la enajenación de acciones. Así es que si tú ves una acción que te llama mucho la atención y no puedes comprarla, por ejemplo ahora Netflix que estaba a 22,000 pesos mexicanos, arriba de los $1,000, se hizo un split de acciones, quiere decir que se particionó en varios pedacitos, el valor permanece, pero de alguna forma es más accesible porque en lugar de ir a comprar a 22,000 pesos mexicanos, pues vas a comprar a 2,000, 2,200 pesos, pues obviamente es más fácil que le llegues. Pero ponle, antes del split o incluso en el split, hay gente que no tiene los 2,000 pesos, que quizá tú tengas 200 pesos, pues ¿qué vas a hacer? La única forma de invertir es haciéndolo en Trading USA, porque la principal ventaja de Trading USA, acuérdate, es que te permite comprar acciones fraccionadas. No es lo mismo comprar los 22,000 pesos anteriormente en Netflix, antes de noviembre, o ahora comprarla en 2,200 o en 2,000 pesos, a poderlo hacer desde 20 pesos a través de Trading USA. ¿Te das cuenta de las facilidades? No te debes de cerrar y decir, no invierto en Trading USA. No, al contrario, también hay muchos productos que pueden tener un mejor precio de entrada por la liquidez, por el volumen, por ciertas cuestiones particulares. Si hay discrepancias y si hace sentido, pues vete por acá. O si encuentras una acción que a ti te llama, que la quieres holdear por mucho tiempo, pero no tienes el dinero o la capacidad de periódicamente estar comprando títulos, pues tienes que irte a comprar fraccionado, y eso solamente en el mercado americano. Lo que te diría es, cuando más te conviene hacerlo en el mercado americano y para que justifique, es cuando tú vas a largo plazo. Entre más largo plazo vayas, es mejor, porque como hay mucha liquidez, hay mucho movimiento, quizás es una acción que no encuentras desde México, desde la SIC, digamos que ahí puede justificar que se aprecie tanto la acción a través del tiempo, y digamos que por un periodo de 20 años la holdeas, no vendes, y hasta vendes hasta el año 20, pues esa acumulación que tú has tenido de esa acción o de ese ETF, y más si es acumulado, pues creo que sería bastante interesante. Imagínate ya el rendimiento que has tenido a lo largo del cúmulo de 20 años, por ejemplo en un ETF acumulado o un ETF apalancado, si te ha ido muy bien, ya, o sea, lo que representa el W8B, que son $75, realmente no hace mucho sentido al final del día. Lo importante es que si lleves ese control. Si inviertes en Estados Unidos, yo lo que te sugeriría en base a mi experiencia, porque yo invierto mixto, yo te puedo decir que invierto un 80% en México, un 20% en Estados Unidos. Lo que invierto en Estados Unidos lo invierto a largo plazo, es decir, eso no lo voy a tocar durante mucho tiempo, pero me hace mucho sentido. Entonces creo que a largo plazo me va a ir muy bien con la estrategia que estoy manejando, porque estoy haciendo en esos productos que tengo dollar cost averaging. Entonces invierto una lana, pum, cada que me llega un pago de mis negocios o de mi trabajo, pum, 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 recurrentemente, y en algún momento esa curva, pues pensaría que va a ser exponencial, y obviamente el rendimiento, la tajada que voy a tener por esa inversión en Trading USA versus los 75 dólares que te vale el formato, pues realmente va a ser indistinto. Y de alguna forma estos ingresos en ese año 20 o en el año 21, mejor dicho, que va a tomar la foto del año 20, pues ahí es donde voy a tener que declarar esos ingresos, y en algún momento pues voy a tener que pagar lo correspondiente al SAT, pero si te das cuenta ya va a ser un rendimiento interesante versus pues lo que hay que pagar en el año 21. Al final del día no está mal, cada quien toma sus decisiones. Yo lo que podría sugerir a mí, y si lo quieres tomar en base a la experiencia, es invierte mayoritariamente en México, lleva un Excel con el control de tus compras y ventas en Trading USA,
pero no te vayas a muchos activos, agarra 2 o 3 que realmente justifiquen el que todo el catálogo que te ofrece en México no te llene el ojo, o por algún tema, una corazonada, que ahí trabajó tu papá, tu abuelo, sabes, por algo en especial, tú quieras esa acción que solamente puedes acceder a través de Estados Unidos, hazlo. No pasa absolutamente nada, no hay que satanizar nada. Es muy buen mercado, muchísima liquidez, mucho volumen, realmente te puede ir muy bien. Hay productos que los puedes comprar muchísimo más baratos y mejor en Trading USA, simplemente ve la estrategia que vas a manejar. Creo que aquí ya dijimos los puntos fundamentales, ya también desmentimos el hecho de que se dice que en Trading USA no cobra comisiones. Sí, no te cobra comisión de corretaje, pero al final del día va implícito en el precio una comisión por operación que de alguna forma cobra el exchange. O sea, al final del día es exactamente lo mismo en cuestión comisiones. En cuestión de impuestos ya también vimos las diferencias. Realmente no es tan fuerte la diferencia. Lo más tedioso es el hecho que tienes que llevar el proceso no de forma automática para nada más hacer tu declaración, sino que tú tienes que meter esos rubros de forma manual. Ahí está la talacha y muchas veces pues te tienes que apoyar de un contador para ello. Pero si realmente tú le metes fuertes cantidades de dinero o vas a largo plazo, créeme que hace todo el sentido que te vayas a Trading USA. Entonces, eso de decir, no, no inviertas aquí, satanizar, la verdad es que no. Toma tus propias decisiones y espero que este video te haya gustado, te haya servido, te haya aclarado muchos puntos. Y si tienes más preguntas, déjamelas aquí abajo porque es importante que las aclaremos. GBM decíamos que maneja 9 de cada 10 cuentas en el país. Así es que esta pregunta es súper importante que la dejemos bien aterrizada, bien aclarada. Te mando un fuerte abrazo, comparte este video con algún amigo, algún familiar, recomiéndanos, comenta y sigamos creciendo esta comunidad por un México y un Latinoamérica muchísimo más educado. Abrazo, cuídate mucho, hasta la próxima. Chao.